Bien, felicitarlos primero por las actividades que hemos realizado, ha resultado la retroalimentación y este círculo constante de la mejora continua a través de sus entrevistas. Ustedes me entregaron la entrevista, la hemos ido revisando y han mejorado en los aspectos que uno les puede retroalimentar. Ahora vamos a pasar a la semana 6, recordando que la semana 5 ya está explicada, hay que enviar la transcripción de la entrevista y además el audio, video, como ustedes quieran en el desarrollo de esto, ¿ya? Recuerden que la transcripción se sube acá en PDF en la semana 5 y el audio, video se envía a mi correo. La semana 6 y aquí comenzamos ya la parte como de junio, la parte del desarrollo de la elaboración de proyectos. Tenemos acá un calendario que les voy a dejar esta imagen para que un poco oriente cómo va a ser el mes de junio. Del 25 al 29, o sea, esta semana, estas son las clases. O sea, ustedes no tienen que realizar nada en estas clases, sino que entenderla, escucharla, consultar si es que tienen alguna pregunta y el desarrollo sobre esta. Pero es importante revisarlas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la identificación de problemas, que es la clase de hoy día, ¿ya? Y un poco más las generalidades del mes. Del 1 al 5 de junio tenemos una clase de descripción y fundamentación de proyectos. Después, del 8 al 12 de junio, tenemos la creación de objetivos, beneficiarios, localización y metodología. Del 15 al 19 de junio tenemos actividad y cronograma. Del 22 al 26 de junio, una clase de cómo realizar presupuestos. Y del 29 al 3 de julio se debería entregar este proyecto final. Ustedes van a tener dos instancias de retroalimentación, ¿ya? Instancias de retroalimentación que son del 8 al 12 de junio, una primera retroalimentación de sus proyectos, cómo van, y del 22 al 26 de junio, perdón, cómo va la segunda retroalimentación. O sea, me van a estar entregando dos partes de proyectos y a través de eso vamos a ir revisando cómo van, si es que han entendido la materia, si es que han realizado todo. Ahora, hay una rúbrica, por supuesto que hay una rúbrica, se la vamos a explicar en la próxima semana la rúbrica para que la tengan claro. Les voy a subir también una guía de proyecto, cómo desarrollarlo, a ver si tienen algunas dudas y esperando que pueda resultar. Si es que algún grupo también necesita una retroalimentación a través de videoconferencia, lo podemos generar también, no hay problema, pero eso yo creo que sea de cada grupo, o sea, que cada grupo lo pueda solicitar si es que no le queda claro la retroalimentación escrita o la retroalimentación a través de video. Así que no habría problema con eso. Ahora lo que nosotros vamos a ver es, primero, es los pasos para elaborar un proyecto. Nosotros tenemos acá la infografía que le elaboré, es abrir el PDF para que la tengan sobre la gestión del proyecto. ¿Qué es lo que primero debemos hacer para formular un proyecto? Preguntarnos, ¿cierto? Algunas consultas, el qué, por qué y para qué. Entonces tenemos aquí la descripción del proyecto, en la primera parte, un diagnóstico, justificación y los fundamentos de por qué se están necesitando un proyecto en cierta comunidad o en cierta agrupación o en cierto club deportivo. ¿Ya? Entonces tenemos que ir mirando un poco esta línea. Y alguna alternativa de solución. Un proyecto es una creación de una idea para solucionar un problema. Y también tenemos acá los objetivos generales y específicos que es necesario redactarlos. ¿Para quiénes, dónde y cómo lo haremos? El segundo paso. El público destinatario, cuáles son los beneficiarios de mi proyecto. La localización, dónde va a ser nuestro proyecto, ¿ya? Y la metodología, el cómo lo haremos este proyecto. ¿Se harán clases? ¿Se harán talleres? ¿Se hará una compra nomás de algún producto deportivo? Etcétera. ¿Cuáles, cuándo y quiénes? ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Y cuál va a ser la distribución horaria, los calendarios de estas actividades? ¿Vamos a reunirnos la primera semana? Sí. Ya, la primera semana nos reunimos, la segunda semana planificamos, la tercera semana desarrollamos los talleres, la cuarta semana vemos la evaluación de los talleres y la quinta semana vamos revisando cómo nos va a ir reformulando este proyecto, ¿cierto? Y nuestro equipo de trabajo, cómo va a trabajar este equipo, ¿ya? ¿Qué funciones va a tener? ¿Cómo van a intervenir? La otra parte es cuánto, ¿cierto? ¿Cuál es el presupuesto que yo tengo? ¿Cuánto valen los materiales? ¿Cuánto yo les voy a pagar de sueldo? ¿Cuánto va a ser mi financiamiento para el proyecto? ¿Con qué? Y esto hasta aquí no me vamos a ver, por lo menos en esta parte de la asignatura. Y esto nos va a quedar un poco al debe por los tiempos, pero más que nada lo que vieron ya al principio, que es fondos concursables. Más o menos los vamos a nombrar en el proyecto. ¿Qué fondo concursable me puede ayudar para que yo pueda desarrollar este proyecto?
y evaluación de proyectos, que es importante también, pero más que nada para un grado más como de magíster, quizás de evaluación de proyectos, es como cómo voy a evaluar un proyecto, ¿ya? Quizás a ustedes no les va a tocar en primera instancia, en pregrado, evaluar proyectos, ¿ya? Sino que más después. Que hacer alguna frase, todas las ideas bien formuladas son exitosas. La verdad que una idea que está bien formulada, bien escrita, bien desarrollada, se van a ganar ese proyecto y les va a realizar, se va a realizar el traspaso de fondos para la carrera de educación física. Entonces tenemos que primero generar entonces esta idea. Esta infografía la tienen en su plataforma, pueden abrir el PDF. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Es cómo revisar, y esta ya una clase, cómo revisar la identificación de problemas a través de una organización. Ustedes van a tener que buscar alguna organización, no necesariamente que tengan que hablar con la organización, sino que pensar en alguna organización o pensar en ustedes como equipo de trabajo o buscar alguna población que necesita algún tipo de proyecto, pero revisar en ese sentido hacia dónde va la idea de proyecto, ¿ya? Tiene que ser algo real. Ustedes no van a hablar con la organización porque ya lo revisamos un poco en la entrevista de un emprendedor, pero sí tenemos que tener en claro más o menos hacia dónde va esta organización o ustedes como organización también formarse, ¿ya? Entonces tenemos la identificación de problemas, ¿cierto? ¿Qué son las metodologías para la identificación de problemas? Tenemos a lo menos tres que usamos bastante en Chile y en el extranjero, pero tenemos que el desarrollo de alguna identificación de problemas, cómo yo identifico, ¿cierto? Y comprendo un problema. Planteo alternativas de solución, elijo una alternativa, eso desarrolla la solución y después se evalúa cómo se desarrolló este proyecto, esta solución, ¿cierto? Son herramientas para identificar problemáticas de una comunidad y categorizar causas, importante las causas, y los efectos que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo redacto yo un problema? ¿Cierto? Esto lo están viendo o lo deberían ver más adelante en investigación, en el ramo de investigación. Y también en seminario, porque ustedes tienen que redactar un problema a través de una investigación educativa, ¿cierto? Y esto es lo mismo para gestión de proyectos. Ahora sí un poco más acotado, este proyecto va a ser muy acotado, no va a ser igual que una investigación. Pero sí, cómo redacto un problema es importante que ustedes lo sepan desde ya, porque a ustedes les va a tocar redactar un montón de problemas en su investigación o en su hipótesis, ¿ya? Entonces tenemos que primero tener en cuenta que debe estar expresado como una condición negativa, o sea, una escasez, una falta, una disminución de algo, algo que está pasando, que hay un problema en una comunidad y que se puede mejorar, ¿ya? Ustedes tienen que ver un problema y si no, buscar ese problema, ¿ya? Tener especificada su ubicación. ¿Dónde está desarrollado y ubicado este problema? ¿A través de qué territorio? ¿En Temuco? ¿En la organización? ¿En la población? ¿Dónde está ubicado ya este problema? Y evitar la reacción con la solución del problema. Muchas veces nosotros decimos eh, falta de balones de fútbol en la organización deportiva para mejora de los talleres con la compra de balones. Ya siempre pasa un poco que redactamos en el mismo problema la solución. Aquí no, tiene que ser solamente el problema y bien redactado, ¿ya? Debemos de tener ojo con eso. Acá hay un ejemplo de problema, primero más que nada cultural y después vamos a mirar un problema deportivo que lo gestioné recién, lo hice recién. El problema, ¿qué dice? Las estadísticas confirman que en el último año se ha registrado una baja de un 30% en el préstamo de libros. Entonces tenemos una necesidad que son las faltas de libros para atender las demandas del público, o sea, nos faltan los libros. Mi pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el nivel de comprensión lectora en los usuarios? Y la oportunidad que yo tengo aquí para hacer un proyecto sería apertura de postulaciones para el Fondo de Apoyo a la Cultura, a la lectura, perdón. Y acá tenemos como idea, incorporemos nuevos servicios para incentivar el aumento de visitantes. Entonces nosotros tenemos acá el problema, la necesidad, una pregunta, una oportunidad y una idea. Y acá tenemos clarito cómo redactamos un problema, ya como un ejemplo. Vamos a ver un poco más que nada el tema deportivo, ya. Por ejemplo, el problema acá, en la población Millaray de Temuco ha presentado una baja de un 50% en sus talleres deportivos de fútbol y baile entretenido. O sea, tenemos que 2 talleres deportivos ya no está llegando mucha gente, está llegando solo la mitad. La necesidad, falta de materiales para incentivar
y falta de más horarios para la población, ¿cierto? La población está trabajando mucho, la población ya no va a los talleres porque le falta el tiempo, pero quizá un día sábado en la mañana puedan, o quizá en la tarde cuando lleguen del trabajo puedan, pero en esos horarios no está disponible estos talleres. Y también porque falta materiales para incentivar, o sea, si vamos a un taller de baile, quizá el baile ya no está incentivando tanto, pero si le agregamos un poquito una banda de TRX, por ejemplo, puede incentivar un poquito más, y lo podemos hacer un poco más el tema funcional, o si además le agregamos otro equipo o le agregamos luces al taller, se vería de mejor forma la sala. Entonces, ¿cómo podemos incentivar a esta población? Mi pregunta sería, ¿cómo podemos mejorar la participación en actividades deportivas recreativas, ¿cierto? Porque tenemos el deporte que es el fútbol y el baile entretenido que es recreativo de la población millennial. Mi oportunidad es apertura de postulaciones para el fondo, apoyo al deporte recreativo del MINDEP, del Ministerio del Deporte, y tenemos como idea incorporemos materiales nuevos y más horarios en las distintas sedes. Entonces acá tenemos un ejemplo clarito de cómo yo puedo formar un problema en el desarrollo para la gestión de un proyecto, para el desarrollo de un proyecto. ¿Qué es una causa? Aquello que se considera como fundamento, origen de algo, algo que pasó, algo que está pasando, pero que tenemos que tener claro hacia dónde fue su origen, ¿ya? ¿A dónde está el origen de este problema, la causa, ¿ya? Y un efecto es, ¿cierto?, algo que sigue por virtud de una causa, o sea, ¿qué pasaría si es que nadie se fija en que va la mitad de esta población a los talleres de baile entretenido y fútbol? Al final cada vez va a ir disminuyendo menos y el efecto es que se terminen los talleres deportivos y recreativos en la población villaray, o que pueda venir otra agrupación y se desarrolle con esto, o que simplemente la municipalidad no coloque más implementos, más trabajos para esta población, porque ya no le interesa venir a los talleres y la municipalidad sin lista de asistencia no funciona. Entonces, este es un efecto. ¿Cómo conseguimos, cómo buscamos, cómo fundamentamos el proyecto que nosotros vamos a realizar? A través de distintas acciones que yo se las voy a dejar en Power, también para que las puedan leer, ¿cierto? La vamos a resumir un poco. Sería una primera acción, observación, ¿cierto? Observación del territorio, ¿ya? Y la utilidad es recoger información preliminar en el terreno, o sea, yo voy a ver el terreno, voy a ver la sala de ensayo, voy a ver la cancha de fútbol, ¿qué está pasando ahí? No, están llegando menos gente, le pregunto a las personas, esa es la observación, ¿cierto? Revisión bibliográfica. Bibliográfica, como el diagnóstico, por ejemplo, del Pladeco de la comuna, cómo se ha desarrollado, desde qué año comenzaron estos talleres, ¿ya? Más que nada la utilidad es para profundizar el conocimiento del tema, ¿ya? Socialización focalizada, recoger impresiones, sugerencias, aporte. Aquí ya más que nada, más que de observar, voy y recojo en la observación, quizá hago algunas preguntas, pero no tantas. Pero la socialización voy, hablo con el tallerista, hablo con una señora que está o un caballero que esté tomando algún taller, recojo impresiones, las sugerencias, aportes, qué le falta a este taller, etcétera, ¿cierto? Y mi utilidad es recoger opiniones. Consulta especialista, consulta dirigida a personas de amplia experiencia. Por ejemplo, en el taller quizás de la comuna de Padre Las Casas, hay un montón de gente que está allí y las listas de espera ya no dan más. Entonces, ¿qué hace este taller que sea tan bueno? ¿Cierto? Consulta especialista. Grupos de trabajo. Dependiendo del tiempo disponible, se puede abordar como reunión periódica de un equipo, ¿cierto? Busco a todos los talleristas, ¿cierto?, de fútbol de la población villaray. Si es uno, me junto con él. Revelo algún profundo, elaboro un análisis a través de los objetivos estratégicos de la generación de este proyecto, ¿ya? ¿Qué problema está teniendo esta persona? Quizá el tallerista está sin ánimo porque tuvo que tener algún problema personal y quizás no sea realmente el problema de la falta de materiales ni los horarios, sino que el tallerista está decayendo un poco, entonces hay que trabajar de otra forma. Bien, entonces ahí yo voy revelando realmente el problema, porque el problema yo lo puedo inventar, pero no es necesario inventarlo porque podemos tener estas acciones que me van a permitir justificar el problema en todos los proyectos. Después tenemos lo que ya hemos visto del FODA, la verdad lo han visto harto y quizá en el ramo de segundo año también lo han visto. Lo importante es que no coloquemos, y la mayoría tuvo errores en su guía, creo que fue en la guía del video, ¿cierto?, del programa de televisión, que colocan solo una palabra de repente, pero una palabra sin contexto. Por ejemplo, colocaron exitosa.
pero ¿exitosa en qué sería? ¿Exitosa en todo? No sé si alguien podría tener éxito en todo, es como irrisorio. ¿Exitoso en qué? O colocar un esforzado o forzada. ¿Pero esforzado en qué? ¿En la entrega de trabajos? ¿Esforzado en mis horarios? ¿Esforzado en mi vida personal? ¿En qué esforzado? Entonces, es importante que nosotros cuando coloquemos un FODA del proyecto, revelemos no solo una palabra, sino que una frase, o sea, que me diga un poco disminución de la falta de recursos. Ya, ese ya sería una debilidad, ¿cierto? Una amenaza, perdón, como un factor externo, que ya no hay más recursos que están llegando. Entonces, colocar frases y no palabras sueltas sin contexto porque no se entienden bien, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Acá quiero que me presten bastante atención porque el árbol de problemas se ocupa en seminario, perdón, en seminario, pero además en la práctica profesional. En la práctica profesional, con la investigación-acción, que deberían tener alguna aproximación en la asignatura de práctica media, debería ser el árbol de problemas como algo para identificar, ¿cierto?, los problemas necesarios. Entonces, esto lo van a ocupar harto y quiero que le presten harta atención, porque acá lo aprenden, o acá lo revisan de nuevo, si es que ya lo han visto. Nosotros tenemos esta figura del árbol, que en realidad no es dibujar un árbol, pero es como que se figura en ese sentido. Tenemos al medio lo que es el problema, entonces lo escribimos al medio, el problema. ¿Cuál es nuestro problema necesario? Abajo, en las ramas, tenemos las causas, ¿ya? ¿Cuáles son las causas que ocurren al problema, ¿ya? Y arriba tenemos los efectos o consecuencias, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? ¿Qué está refiriendo este problema? ¿Ya? Entonces tenemos este árbol de problemas que yo lo voy a escribir y lo van a realizar, ¿cierto? En sus proyectos, ¿ya? Y tenemos las redes de apoyo que serían como, ¿cuáles son las redes de apoyo a este problema? Los vecinos, los talleristas, el Ministerio del Deporte, ¿cuál es la red de apoyo que ustedes tienen? Vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Acá tenemos un ejemplo general, muy general, que por ejemplo, valga la redundancia, el problema central es frecuentes accidentes de ómnibus. O sea, hay buses que están chocando todo el rato, ¿ya? Hay harto accidente con las señoras, con los niños, qué sé yo. Entonces tenemos abajo, en el gráfico, las causas. Conductores son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calle en mal estado, vehículos obsoletos, deficiente estado del mantenimiento. ¿Qué efectos tiene este problema? Que el problema es frecuentes accidentes de omnibuses. Para arriba tenemos pasajeros heridos o muertos, tenemos pasajeros que llegan tarde a sus distintas actividades y tenemos pérdida de confianza en la empresa de transporte, obviamente. Lo que ha pasado con Turbú hace un tiempo y sobre todo ahora. Turbú ha perdido un poco la confianza de sus pasajeros porque o salen mucho en las noticias con choques o quizá lo que ya estaba pensando es que hay mucha cantidad de buses, entonces al ver mayor cantidad obviamente se ha reflejado que chocan. En cambio los otros buses que tienen menor cantidad quizás chocan de la misma forma pero no son tan notorios en el mercado. Entonces acá tenemos los efectos, el problema central y las causas. Bien, acá tenemos otro ejemplo que no lo voy a explicar tanto, pero para que ustedes lo tengan en el Power, revísenlo, porque esto es más que nada en educación. Por ejemplo, dice, el índice de fracaso en el último curso escolar, ¿es cierto?, del 74% en la zona. O sea, hay un gran índice de fracaso en el último curso, ¿ya? En la zona, obviamente, está hablando. Acá abajo tenemos las causas, ¿cierto? La cultura de enseñanza-aprendizaje de la escuela es deficiente, ¿ya? Y acá tenemos sus causas, que también los podemos dejar como con otros colores, que también lo pueden utilizar. El absentismo de profesores y alumnos es alto. O sea, los profes están faltando mucho, los estudiantes no van a clase. Tenemos también, el profesorado no está cualificado. El profesorado se niega a organizar un colegio de invierno para estudiantes de último curso. Porque al profe no le están pagando más, entonces no va a ir a clase, menos sus vacaciones de invierno, etcétera, etcétera. Se produce un boicoteo de profesores, ¿cierto? Los padres se lo pueden permitir enviar a sus hijos a otros colegios. Entonces los padres están pensando, como hay boicoteo de estos profesores, están pensando en enviar a los chicos en otros colegios. Y arriba tenemos algunos efectos que son menos del 2% de los alumnos que abandonan la escuela se titulan, ¿cierto?, para estudios superiores, y el índice de desempleo entre los 18 y los 24 años es de 64%. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de educación, ¿cierto?, que se utiliza harto el árbol de problemas a través de un colegio, ¿cierto?, de una zona de establecimiento educacional.
¿Cómo aplico el árbol de problema? Ahí están los pasos. Ustedes lo pueden revisar en el Power para no alargar tanto el video. Tenemos, pero antes que se me olvide, cuando ustedes desarrollen el árbol de problemas en sus proyectos, ustedes por favor lean esta diapositiva, revisen el ejemplo y aquí van paso por paso y pueden hacer su árbol de problemas sin dificultad. La otra metodología que vamos a ver hoy día, y ya para ir cerrando, es la metodología espina de pescado. ¿Ya? La espina de pescado es la siguiente. La espina de pescado es como una muestra, y como lo mismo que en el árbol de problemas sale una figura de un pescado más que nada, que dice al principio en la punta de la flecha, dice necesidad, diferencia de resultado. O sea, ¿cuál es la necesidad que estamos viendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es esta necesidad de nuestra problemática? Tenemos entonces en la espina mayor, tenemos las causas, pero entre las espinas tenemos por qué pasa, o sea, por qué está pasando esta causa. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, recursos humanos inadecuados en la elaboración de memorias. ¿Ya? Esto es un proyecto más que nada cultural. Acá tenemos arriba una espina de pescado, elevada rotación del personal. Una de las subcausas, ¿cierto?, de las problemáticas es dimensiones, malas condiciones de trabajo. Tenemos abajo falta de conocimiento y una de las espinas pequeñas es falta de formación, falta de experiencia. Entonces yo voy colocando ciertas causas entre medio de cada una, pero además unas ciertas por qué está ocurriendo esto, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo la falta de conocimiento? Porque falta de formación. Acá tenemos una espina de pescado que desarrollé para la carrera ya hace unos años, que era cuando o sea, no sé si se seguirá ocurriendo hasta el momento, pero hay una alta reprobación en bioenergética y fisiología. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? O sea, los problemas principales sería falta de estrategia didáctica del docente, porque desconocimiento de sus estudiantes, clases monótonas. Otra, falta de técnicas de estudio, mala preparación de enseñanza media, desconocimiento de técnicas de estudio, falta de tiempo. Otra diría las evaluaciones incoherentes con clases, tiempo insuficiente, nula revisión de evaluaciones por agentes externos y sin evaluación de inicio de proceso. Entonces acá tenemos una espina de pescado de la carrera que se hizo hace algún tiempo por mi persona, por eso la conozco bastante bien, donde tenemos, es cierto, el gráfico. O sea, cuando ustedes vayan a desarrollar la espina de pescado, vean esta que puede quedar un poco más clara. ¿Cuáles son los pasos? Aquí están los pasos para que los revisen cuando quieran desarrollar la espina de pescado. ¿Cómo estas metodologías me ayudan al proyecto, cierto? ¿Cómo me pueden ayudar? Todos los proyectos deben solucionar una problemática sí o sí, ¿ya? Debemos cubrir una necesidad que le afecta a la comunidad. Comunidad hablando de su agrupación, comunidad hablando de una calle, puede ser comunidad hablando de un club deportivo, de un club artístico, de un club cultural, puede ser de distintas formas. Y debemos indicar el real problema para buscar fundamentación teórica, ¿ya? ¿Dónde está la fundamentación? Que también se lo expliqué en el Power. ¿Cómo debo realizar la metodología en el ramo de gestión de emprendimiento? Primero, conocer la organización, conocer la agrupación. Más que nada, verificar la foto. No quiero que llamen a la agrupación ni nada, porque no es necesario en esta fase del proyecto, ¿ya? Pero sí conocerla. Tienen página web, tienen algún Facebook, tienen información en Instagram, búsquela. Buscar información de sus problemáticas. ¿Cuál es el problema que tienen? Y aquí quizá, como sugerencia, podrían conversar con el director, poder conversar con la persona que está encargada de alguna agrupación, o quizás conversar entre ustedes, también puede ser un proyecto de ustedes, ¿ya? A través de algo que puedan realizar. Aplicar metodología de detección de problemas, las que les expliqué hace un tiempo, que es FODA, espina de pescado y árbol de problemas. Jerarquizar en cuál necesidad van a trabajar, porque van a salir muchas, ¿ya? Pero yo voy a escoger una, ¿ya? Una que yo voy a realizar. Y proponer un proyecto, ¿cierto? Entonces, para explicarles de otra manera, acá tenemos la clase, ¿cierto?, de identificación de problemas, que ya está cargada el Power, y la clase en YouTube. Y además, lo que nosotros vamos a inscribir los grupos para gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer acá es ingresar acá y responder la encuesta, ¿ya? Perdón, no la encuesta, sino que la pregunta. Dice, anotar nombre y apellido de cada integrante del grupo. Puede ser individual en casos específicos y extremos. Por ejemplo, si la persona es única en Chiloé y tiene mala conectividad,
y quiere desarrollar su trabajo allá en la comuna, hágalo individual, ¿ya? Igual es trabajo, es harto trabajo, pero no es tanto como, por ejemplo, en la investigación educativa que están realizando, ¿ya? Pero sí, idealmente que sea en grupos, ¿ya? Por eso dice acá, casos extremos y específicos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo compañeros que quizás no están trabajando bien porque este tema de las clases online no les gusta mucho, tienen harta dificultad, quizá no quieren trabajar conmigo, qué sé yo, puede ser individual caso específico. Puede ser de 2 personas, puede ser de 3, y como sugerencia que les voy a hacer, hasta 4 personas, ¿cierto? 4 personas sería lo ideal, porque así no les va a estresar tanto este proyecto y lo van a desarrollar de una manera más lógica. Bien, entonces yo tengo que responder aquí donde dice responder, ¿cierto? Y coloco una persona del grupo, cuando se colocan de acuerdo, ver con quiénes van a trabajar, colocar nombre y los 2 apellidos, para yo después anotarlo en las pautas de evaluación. Tenemos entonces esta parte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar ya para ir finalizando? Tienen que escoger un proyecto que van a realizar, un problema que van a solucionar. Puede ser deportivo, puede ser artístico, ¿ya? O puede ser social, ¿ya? Pero siempre ligado a la línea de educación física. O sea, la educación física es una línea inmensa de grande, pero ustedes tienen que ver hacia dónde van a ubicar esta parte. Pueden hacer talleres de handball, pueden hacer talleres de danza, pueden desarrollar un programa artístico cultural sobre una semana de la educación artística, pueden desarrollar, fueron buenos proyectos el año pasado a través de arquería, por ejemplo, hubo el año pasado, proyectos de una escuela deportiva, pueden hacer proyectos para adultos mayores, folclore para adultos mayores hubo el año pasado también. Entonces, el desarrollo del proyecto es libre, ¿ya? Pero ojalá una idea que les guste y una idea que quede el proyecto listo para que ustedes puedan postular después a cualquier iniciativa. Bien, entonces acá tienen el calendario, el PDF, el PowerPoint y un foro para que puedan inscribir el grupo. La próxima semana se entrega del 1 al 5. Recuerden que la transcripción de la entrevista y también el desarrollo del video o del WhatsApp o lo que ustedes quieran desarrollar, cómo evidenciarse su entrevista. Van a tener una clase de inscripción y fundamentación del proyecto y después, la otra semana ya, empezamos con la retroalimentación de los proyectos. Cualquier consulta, recuerden a mi WhatsApp o al correo y tareas atrasadas, ¿cierto? Todos al correo y las vamos revisando. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.